Hace unos días, todavía no se cumple el mes, falleció el gran escritor peruano Alfredo Bryce Echenique y yo me sentía un poco obligado a dedicarle un homenaje, aunque sea este humilde video, pero creo que se merece un reconocimiento el gran escritor peruano. También hay que decirlo claramente, el final de su vida no fue necesariamente el mejor. Alfredo siempre tuvo problemas graves con el alcohol y en la parte final de su vida terminó cometiendo una serie de plagios con unos artículos periodísticos que publicaba regularmente en medios españoles y eso evidentemente pesa sobre su legado. Pero creo que también hay que hablar de lo bueno. Y Alfredo Bryce Echenique le dejó a la literatura latinoamericana grandes novelas y particularmente yo quisiera en este pequeño homenaje hablar de esta magnífica novela, La vida exagerada de Martín Romaña. Lo primero que hay que mencionar es que Alfredo Bryce Echenique siempre tuvo un gran sentido del humor. Dicen por ahí que las personas más inteligentes son capaces de reírse de sí mismas y claramente Alfredo Bryce Echenique a todo lo largo de su vida siempre supo reírse de sí mismo. El protagonista de esta novela, Martín Romaña, en realidad es un alter ego del propio Bryce. Las correspondencias entre el personaje ficticio de Martín Romaña y el propio Alfredo Bryce Echenique son demasiadas. Claramente es su alter ego, es él mismo. Para poder hablar de qué trata esta novela, es necesario recordar un poco de dónde viene Alfredo Bryce Echenique. Él pertenece a una de las familias más ricas de todo Perú. Hay todo este imaginario alrededor de los países de América Latina en donde existe una eh, casta de familias ultra ricas, ultra todopoderosas, que desde los tiempos de la colonia han acaparado toda la riqueza y todo el poder político. Y efectivamente de ahí viene Alfredo Bryce Echenique. Su abuelo o bisabuelo, habría que revisar exactamente el dato, fue expresidente del Perú. O sea, si ustedes buscan la lista de presidentes del Perú, hay un señor que se apellida Echenique. Bueno, ese es abuelo o bisabuelo de Alfredo Bryce, ¿no? Entonces, este señor pues va a crecer literalmente en una cuna de oro. Va a pertenecer a una de las familias más privilegiadas del Perú y me atrevería a decir del planeta. Pero él era el hijo díscolo, el hijo rebelde. Él lo que quería era dedicarse a la literatura, él no quería meterse a los negocios, no quería meterse a la política, no quería pertenecer al mundo en el que toda la vida se movió su familia. Y eso es exactamente lo que le ocurre a su personaje de Martín Romaña. Al igual que el propio Alfredo Bryce, viene de una familia muy rica, pero él quiere meterse a la literatura. Él no le interesa formar parte del legado familiar y meterse a los negocios. Y además este Martín Romaña se va a formar leyendo a los escritores de la generación perdida. ¿Quiénes son estos señores? En la década de 1920, varios escritores norteamericanos, todos ellos de una gran calidad literaria, gente como Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Henry Miller, se fueron a vivir a París y escribieron grandes cosas sobre París y se formó todo un imaginario de una bohemia artística y cultural en torno a París. Si vieron la película de París a medianoche de Woody Allen, hagan de cuenta. Todo ese imaginario, de alguna manera, ayudaron a crearlo todos estos escritores norteamericanos. Entonces el personaje de Martín Romaña, él dice, no, yo quiero vivir esa bohemia parisina, ¿no? Yo quiero irme a vivir a París y quiero sentirme Hemingway. Entonces un buen día rompe por completo con toda su familia y se va a vivir a París. Pero como no recibe el apoyo económico de la familia, justamente porque no les gusta que él esté llevando este plan a cabo, pues él llega con una mano adelante y con una mano atrás, llega en una situación sumamente precaria, pero él al principio trata de romantizar su pobreza, ¿no? Y dice, bueno, pero Hemingway también era pobre cuando se vino a vivir a París. Termina viviendo en una buhardilla ahí, diminuta, en la que ni siquiera tiene baño. Hay un baño en el pasillo que tienen que compartir todos los inquilinos de ese edificio que se está cayendo a pedazos, y ahí se va a vivir Martín Romaña. Pero lo que va a descubrir
es que el París al que él llega en el año 68, no tiene absolutamente nada que ver con el París de los años 20. No se encuentra con esta bohemia artística. Se encuentra más bien con un París profundamente convulso. Y específicamente se va a encontrar con el mayo del 68. ¿Qué quiere decir todo esto? En 1968 en París hubo un gran movimiento estudiantil. Los universitarios salieron a las calles, hicieron marchas, hicieron tomas, confrontaron al gobierno exigiendo una serie de cambios, algo muy similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en México, en el mismo año, con la diferencia de que en París no masacraron a toda una generación de estudiantes que estaban protestando en un espacio público, como lo hicieron en Tlatelolco. En París no llegaron a ese extremo, pero digamos que el ambiente es más o menos el mismo. Entonces Martín Romaña, pues para no desentonar, él también va a querer en algún momento participar de todo este movimiento, pero no porque verdaderamente esté convencido. Él lo que quiere simplemente es pertenecer, encajar en ese grupo de jóvenes que en ese momento se están tomando las calles. Pero por supuesto nunca lo van a terminar de aceptar, porque todo el colectivo latinoamericano pues lo ven como ese niño rico formado en la aristocracia limeña. Bueno, sí, allá, pero miren, aquí estoy todavía más jodido que ustedes. Sí, pero no eres igual a nosotros, no tienes nada que estar haciendo en las marchas. Entonces el propio Martín Romaña va a vivir siempre. Es bastante cómica la novela, suena a drama, pero en realidad Bryce Echenique lo vuelve muy cómico, sintiendo que nunca pertenece a ningún lado, ¿no? O sea, él en su familia en Lima es el que no encaja porque quiere ser pobre y se quiere ir a vivir a París a vivir la bohemia artística. Y una vez que llega a París, no encaja en el grupo de los jóvenes latinoamericanos que están participando del Mayo 68, justamente porque lo ven como el niño rico. Y para acabarla de joder, el propio Martín Romaña se va casado con su novia de toda la vida, una chica muy guapa llamada Inés, que es hija de unos refugiados españoles. Entonces, claro, esta Inés creció toda la vida con la ideología de izquierda. Entonces, cuando llegan a París, mientras Martín siente que no encaja en ningún lugar y se siente como pez fuera del agua, Inés inmediatamente cae a su ambiente. Y cuando ve que los jóvenes salen a las calles y cuando ve las marchas y cuando ve las protestas, Inés dice, a huevo, de aquí soy, hagamos la revolución. Pero esto va a afectar en el matrimonio, porque de pronto Inés va a comenzar a odiar a su marido justamente porque lo ve como todo aquello contra lo cual ella está combatiendo. Lo ve justamente como un niño rico, como un aristócrata, como alguien que toda la vida ha pertenecido a una familia que se ha dedicado a explotar al pueblo. Y Martín Romaña le dice, güey, pero esa es mi familia, ¿no? Yo, veme, yo estoy aquí viviendo en la pobreza contigo, ¿no? Pero le agarra un odio completo a su propio marido y va a terminarse el matrimonio. Ahora, como decía, Bryce Echenique logra transmitir todo esto de una manera bastante cómica. Por ejemplo, él habla, ¿no? Es prácticamente un personaje en esta novela, el colchón. Viven en un departamento, bueno, en una buhardilla ahí que se está cayendo a pedazos en su absoluta pobreza parisina. Y de acuerdo con Martín Romaña, el colchón está tan, pero tan, pero tan viejo que literalmente tiene como que una gran hendidura al centro. Entonces, cuando se acuestan Inés y Martín Romaña, cada uno en una esquina, Inés ni le habla porque lo odia, porque lo ve como un niño rico. Dice Martín Romaña que el mismo colchón se va a encargar de unirlos al centro. ¿Por qué? Porque está tan pandeado y tan desgastado por viejo que inevitablemente los vence y terminan juntándose al centro. Y dice ahí que se le va a olvidar por completo todo el odio a Inés, van a hacer el amor, él va a sentirse muy contento, ilusionado, pensando que esa relación todavía tiene futuro, pero en cuanto amanece e Inés ve a Martín Romaña a su lado, se acuerda que lo odia porque es rico. Y eventualmente termina abandonándolo para siempre. En algún momento, en su afán por pertenecer al grupo, por tratar de conservar a Inés, Martín Romaña va a aceptar una propuesta que le hacen los latinoamericanos viviendo en París.
le dicen, bueno, ya vimos que tú definitivamente no sirves para la lucha armada, porque ellos ya se ven haciendo una guerrilla ahí en poco menos que en Europa para tratar de cambiar todo el mundo en su idealismo juvenil. Le dicen, bueno, la revolución también es en las ideas. Y le dicen a Martín Romaña, tú tienes que escribir una novela en donde denuncies a las clases altas de América Latina, a esos empresarios rapaces que toda la vida han explotado al pueblo, como tu familia, pues. Y el propio Martín Romaña se queda, órale, ¿y por qué me piden que yo escriba eh, una novela en la que incite a odiar a mi propia clase social? Pero el pobre Martín Romaña en algún momento, con tal de pertenecer, lo va a intentar. Y por ahí Alfredo Bryce Echenique nos va a mostrar algunos fragmentos de la supuesta novela que está escribiendo Martín Romaña, y es sumamente cómico porque ridiculiza muy bien todo ese tipo de literatura comprometida con una ideología completamente intolerante cargada hacia la izquierda. Es decir, Bryce Echenique va a encontrar en toda esta radicalización política un motivo no para ponerse serio e incendiario, sino para burlarse. Se va a burlar mucho de su propio personaje, de todo lo que hace y de todo lo que está dispuesto con tal de pertenecer, pero también se va a burlar del contexto. Es un poco recordarnos a todos que no hay que tomarse muy en serio la política, que no vale la pena pelearse tanto por política, porque al final las cosas nunca cambian. Sí, lo único que cambió aquí fue que terminó su matrimonio. Hay una segunda novela que es El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, donde Bryce Echenique recupera a Martín Romaña y nos va a relatar qué pasó después. Terminó el mayo 68, por supuesto no llegó la gran revolución, el mundo no cambió, las cosas fundamentalmente siguieron iguales, y Martín Romaña, después de llorar mucho por Inés, se va a volver a enamorar de una chica italiana llamada Octavia, pero resulta que Octavia pertenece a la realeza europea. No recuerdo si es baronesa o condesa o duquesa, pero tiene un título nobiliario, y por lo tanto toda la familia de Octavia va a conspirar para acabar su relación con Martín Romaña. ¿Por qué? Porque no conciben que una representante de la realeza europea se case con un salvaje que viene del Perú. Entonces Martín Romaña, una vez más con mucho humor, se va a burlar de sí mismo. Dice, o sea, mi primera esposa me dejó porque yo era un rico monarca del Perú y mi prometida me dejó porque yo era un salvaje venido de la selva del Perú. Por fin pónganse de acuerdo qué soy realmente, ¿no? Y ya para finalizar este video, así como el colchón es un gran personaje en esta novela, hay otro, acaso el más importante de todos, el sillón Voltaire. Básicamente toda esta novela transcurre en un sillón Voltaire en el que está Martín Romaña recordando toda su llegada a Francia, cómo se encuentra con esta revolución del mayo 68, cómo Inés eventualmente lo va a mandar por un tubo, cómo él va a intentar encajar entre el grupo de latinoamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo va a estar recordando desde su sillón Voltaire. ¿Y por qué es muy importante ese sillón? Porque si ustedes buscan en internet sillón Voltaire, van a ver un sillón como el que está en casa de sus abuelas. Son sillones con un respaldo muy alto, acolchado, con unos descansabrazos también muy altos e igualmente acolchados, forrados de terciopelo. Son sillones muy elegantes, pero que claramente identificas como algo viejo, como algo caduco. Y eso es justamente como se siente Martín Romaña. Él se ve a sí mismo como el representante de una aristocracia, de un mundo que aparentemente está desapareciendo y por lo tanto en el que él ya no encaja, en el que ya no cabe. Pero paradójicamente, el sillón ahí sigue, como ahí sigue también Martín Romaña, como ahí sigue ese mundo que todos los revolucionarios quisieron desaparecer y que no lo consiguieron. Entonces ese símbolo Voltaire también se vuelve un personaje dentro de esta novela, ¿no? En fin, fue un gran escritor Alfredo Bryce Echenique. Ya hablé de su legado malo, ya hablé también del bueno. Descanse en paz, maestro. Sígueme para más videos como este.